Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videotutorial de Centro Pixels. En el videotutorial de hoy vamos a explicar cuáles son los primeros pasos a la hora de diseñar nuestros propios personajes. Así como vimos una serie de videotutoriales en lo que se refería a thumbnail sketching y a hacer los primeros bocetos para un escenario, vamos a ver unas pequeñas reglas básicas y vamos a hacer esto en 3 videotutoriales, como hicimos también con la parte de thumbnail sketching. Lo que vamos a ver ahora es, digamos, unas pequeñas normas que se suelen seguir a la hora de dibujar personajes y que estos sean interesantes. Para empezar, vamos a explicar que una de las cosas que se suelen tener en cuenta, y esto se suele utilizar como una máxima en los dibujantes de Disney, por ejemplo, es utilizar la regla de recta contra curva, ¿de acuerdo? Esto lo que implica es que los dibujos, para presentar dinamismo, tienen que tener, a ser posible, como podemos ver, una presencia de curvas y rectas que equilibren el dibujo y que lo hagan interesante. ¿Por qué sucede esto? Muy sencillo. Digamos que las rectas lo que añaden es energía y dinamismo. Sin embargo, también vuelven rígido el cuerpo, mientras que las curvas añaden la elasticidad. Y ese es el secreto de esta técnica, que permite, a la hora de bocetar, poder realizar personajes de manera sutil, pero que con la presencia de ambos registros en el trazo van a ganar enteros siempre. ¿De acuerdo? No es casualidad, no es casualidad, y si podéis ver algunos dibujos de los grandes maestros de Disney como Glen Keane, vais a ver que esto está presente en la mayoría de sus dibujos y de sus sketches. Es el equilibrio que tiene que haber entre las rectas y las contracurvas. Digamos que donde tú puedes resolver, por ejemplo, un brazo, ¿no? Una recta, una contracurva, curva, recta, y siempre este equilibrio, o una pierna, es igual, ¿no? Cuanto mayor exageración usemos en este registro, más dinamismo va a tener las figuras. Tenemos que pensar que luego, además, cuando lo pasemos a dibujo definitivo, por el mero hecho de intentarlo, siempre van a perder algo de velocidad. Por lo que es más importante que en los primeros diseños tengan un exceso de dinamismo y velocidad antes que se nos vuelvan rígidos, o empezar a hacerlos ya rígidos y que cuando los entintemos, vamos, parezcan tablas. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que hay que evitar son las simetrías. ¿A qué nos referimos con las simetrías? Es un error diseñar personajes que tengan una pose con elementos simétricos. Por ejemplo, es igual, no sé muy bien lo que estoy haciendo, pero tampoco importa. ¿De acuerdo? Diseñar un personaje que tiene el mismo lenguaje corporal y que contiene los elementos simétricos es un error. Como diseño es aburrido, ¿vale? Tenemos que romper. Por ejemplo, si vamos a hacer un personaje seguro de sí mismo y voy a hacer este brazo, ¿vale? Con las reglas que hemos visto antes, aquí ahora podría alterar estas simetrías para que obedezcan de alguna manera y me ayuden a generar velocidad. Por eso no se suelen hacer los pies así. Aunque nosotros normalmente la postura natural de 3/4 y en estático ambos pies estarían apuntando de una manera semiparalela, se suele, lo habréis visto mucho, alterar y rotar. Hacer la rotación del tobillo, porque esto de alguna manera siempre nos va a ayudar a que la pose funcione mucho mejor, ya que tenga algo que contar. ¿De acuerdo? Otro elemento muy importante que se suele recomendar, y hemos visto dos de ellos, y que se suele recomendar a los dibujantes es utilizar, al menos eso es algo que yo recomiendo mucho. Sucede porque la gente, o se suele recomendar porque la gente tiene un problema. Empieza a dibujar la cabeza, que si los detalles, los ojos, las orejas, etcétera, ¿no? Los hombros, los brazos, los pectorales, deltoides, tríceps, braquial, etcétera, 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 y abdominales, oblicuo, y cuando llega esta parte empiezan a aparecer los problemas. No sé lo que hacer aquí. Esto es porque estamos pensando en el cuerpo humano e intentamos que el lenguaje corporal funcione de arriba abajo y a ver qué se nos va ocurriendo. Hay que pensar el lenguaje corporal de una manera equilibrada, de arriba abajo, de un solo vistazo. Tenemos que pensar en la figura de una manera completa, no independizando sus partes, porque luego no nos va a funcionar. Para ayudarnos a hacer esto, y dado que los pies suelen ser un problema para los estudiantes, se suele recomendar hacer una plancha en el suelo como si fuera un manual de artes marciales, y nosotros lo que vamos a hacer es dibujar las huellas. De esta manera, como podéis ver, es más sencillo luego colocar, sin más, siguiendo una sencilla perspectiva, es más sencillo colocar el personaje y alinear los elementos sin que nos den tantos problemas.
Y esto es una prueba que he hecho con estudiantes con el mismo nivel de dibujo y se nota una barbaridad cuando sitúan el personaje con un suelo estable, porque saben hacia dónde van a estar orientadas las rodillas, saben hacia dónde va a estar orientada la cadera, el torso, y todo es mucho más sencillo. Cuarto elemento importante, la línea de acción. La línea de acción que se suele exagerar desde la columna vertebral, ¿de acuerdo? Ya sabemos que la columna vertebral del cuerpo humano tiene más o menos, estoy exagerando, pero tiene esta forma, ¿vale? Esta es la línea de acción, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que intentar, en la medida de lo posible, esta es la curva lumbar de aquí abajo, esta es la zona dorsal y esta es la zona cervical, tenemos que intentar que el elemento de tensión esté presente de la columna y exagerar la línea de acción en la medida de lo posible. Esto es algo muy importante y yo sobre esto quiero matizar y explicar porque realmente esto es algo que sucede mucho, ¿vale? Por ejemplo, está pegando un salto, etcétera. Y hay mucha gente que para hacer ilustraciones y concepts se basa en fotografías. Es un error. ¿Por qué? Porque las fotografías son un frame en estático. Y si para cualquier imagen que se nos ocurra nosotros vemos me da igual, una imagen de un hombre pegando un espadazo, si capturamos un único frame, en un único frame no se sucede todo el movimiento. En el lenguaje de cómic, en el lenguaje de concept y de la ilustración se intenta siempre representar una secuencia de diferentes frames resumidas en una sola imagen. De esta manera exageramos todos los gestos corporales posibles para acompañar a la acción y dotarle de un dinamismo que de otra manera no tendrían. Si nosotros intentamos colocar esto de una manera creíble, nunca vamos a encontrar una pose tan dinámica como si somos libres para colocarlo, ¿vale? Y aplicarle todos los elementos que queramos, ¿vale? Que resuman la acción del espadazo. Evidentemente nadie pegaría un espadazo así, o se parte la espalda o instantáneamente después caería al suelo. Pero el dinamismo, frente a este que sería uno de los frames, el siguiente que ya la espada estaría abajo, no funciona igual, ¿vale? Entonces cuidado con el tema de las referencias. Las referencias son importantes para resolver dudas sobre la anatomía, pero no para copiarlas tal cual, porque vamos a caer en el problema del estatismo. Y siempre va a funcionar mejor resumir toda una secuencia, una acción que queramos representar, que se representaría en diferentes frames, en uno solo. También queremos mencionar dos fenómenos de la animación o dos factores de la animación importantísimos, ¿vale? Como son el stretch y el squash, el estiramiento y el aplastamiento, ¿no? Si veis los dibujos de Disney, cuando un personaje grita, normalmente, ¿vale? Se produce un fenómeno de estiramiento para exagerar lo más posible la expresión. ¿Vale? Esto se produce porque es una manera mucho más efectiva de narrar la acción. Ahora estoy exagerando una barbaridad, pero es para que me entendáis. Mientras que cuando se enfada, ¿vale? En la medida de lo posible, el personaje va a tener que tener completamente, o van a intentar, ¿vale? Que de la misma manera se comprima para acentuar ese efecto de estiramiento en la animación, stretch y squash, ¿vale? Es un fenómeno muy conocido de la animación. Es el mismo fenómeno de cuando una pelota está a punto de caer, al caer al suelo se parece que se estira como si fuera Oliver y Benji y al estrellarse contra el suelo se comprime. Inmediatamente después volvería a salir disparada hasta llegar a su punto de máxima altura, donde volvería a recuperar velocidad. Pues este fenómeno se aplica normalmente también a las expresiones porque le añade una vuelta de dinamismo. Por último, queremos hablar de la acción secundaria, que es un fenómeno también bastante bueno para explicar una acción. La acción secundaria viene a ser un extra que tiene la pose del personaje y que nos ayuda a comprender qué es y qué está haciendo. Por ejemplo, alguien llega tarde y se me ocurre hacer una pose clásica de alguien que mira el reloj y está impaciente, ¿no? ¿Cuál sería la acción secundaria de esto? Pues la acción secundaria de esto, por ejemplo, podría ser el clásico tap 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 tap, ¿vale? De quien está impaciente esperando a alguien con quien ha quedado y que no se está presentando, ¿vale? Fuera ya parte de los elementos expresivos de enfado o lo que queráis. ¿De acuerdo? Esta acción secundaria, ¿vale? Como si está alguien gritando a alguien, ¿vale? Aprovechamos el estiramiento, la línea de acción, todos estos fenómenos que hemos dicho y con esta mano le está amenazando, ¿vale? Y le está agarrando del cuello. ¿Veis? Esta es la acción secundaria. Sí, le está gritando, está enfadado, pero por otro lado vamos a aprovechar la acción secundaria, que para eso las manos son muy prácticas, ¿vale? Para intentar, en la medida de lo posible, exagerar estos gestos. ¿De acuerdo?
Bueno, pues nuestro consejo para hoy es que intentéis apuntaros todas estas reglas que hemos visto y que las apuntéis directamente en una hoja y que cuando vayáis a dibujar o diseñar personajes, todas estas normas que hemos mencionado en este vídeo tutorial las sigáis y que os aseguréis que vuestros personajes contienen estos 7 elementos. De esta manera van a ganar en dinamismo, interés, velocidad, inercia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es todo en el vídeo tutorial de hoy. Esperemos mucho que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo tutorial de Centro Pixels. Gracias y un saludo.